Mejía Chavarría, y en esta ocasión me da mucho gusto recibir al maestro José Francisco Astorga y Carreón. Es catedrático de nuestra facultad, tiene 35 años de antigüedad, profesor definitivo, quien nos viene a hablar acerca de los delitos en materia fiscal que tengan carácter de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, peligro a la seguridad nacional. Vamos a tocar parte de la reforma fiscal del 2020 y le damos la bienvenida al maestro Astorga. Gracias, maestro Argenis. Pues un gusto volver a estar con ustedes y sobre todo por este medio de comunicación que realmente es fabuloso. Nosotros hace algunos años empezamos a hacer algunos trabajos aquí mismo en la facultad con un sistema de videoconferencias Vitech muy antiguo. Yo creo que eso ya está en el scrap, pero tuve la fortuna de que el maestro Argenis me acompañara en esta ocasión a inaugurar un programa que le llamamos Dominó Fiscal en una estación de radio televisión, Radiofusión. Un saludo también ahí a nuestros amigos de Radiofusión TV que nos están también sintonizando. Y antes de empezar, pues les deseo que este año 2020 sea provechoso, lleno de salud, de mucho trabajo y sobre todo de gran conocimiento. Y no podíamos hacernos esperar porque obviamente con el nuevo cambio de gobierno, el nuevo sistema, se han ido implementando una serie de situaciones muy interesantes. Al recibir el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, la estafeta, pues nada más se hicieron en el año del 2019 algunas adecuaciones que ustedes han de recordar, que fue precisamente la disminución de la tasa del impuesto al valor agregado del 16% al 8% como un estímulo. No quiere decir que el Congreso de la Unión haya bajado la tasa, sino que fue como un estímulo. Y esto dio, pues como primer plano, la posibilidad de que se volviera a desarrollar toda la parte norte de nuestro país, Baja California y algo de lo que es Quintana Roo. Los 47 municipios que colindan con los Estados Unidos se vieron beneficiados, y tal es hoy el día en que estuvo el presidente Ramos Arizpe viendo precisamente todo lo que era el Tratado de Libre Comercio, nuevamente el TECMEC, así como los 47 municipios que resultaron beneficiados y que hoy día pues tienen ya una capa laboral de 307,000 empleos que se han llevado a cabo después de esas adecuaciones que se dieron en 2019. Hoy, 2020, vamos a ver otras cosas bastante interesantes y que, ya como se los mencionó el maestro Argenis, vamos a empezar en esta parte interesantísima que es la armonización de las leyes, las diversas leyes que a partir del 2020, ¿sí?, los delitos en materia fiscal tengan carácter de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Disculpen. Es verdaderamente preocupante porque al armonizarse diferentes leyes que vamos a comentar, se da que cualquier situación que no esté acorde a lo que la autoridad estime realmente como un asesoramiento fiscal, en ese momento puede determinar que la operación pudiera ser ilícita. Y consideramos que en ese sentido, pues existen muchos colegas que su trabajo principal es la asesoría fiscal. Y la asesoría fiscal pues tiene muchas ramificaciones, tiene muchos sentidos,
en los cuales, pues, en primer lugar está que el artículo 5 del Código Civil nos señala que el derecho de la privacidad de los datos que pudieran servir de base para una asesoría. Y esto, pues, es muy relevante, porque si ustedes, colegas, llegan a dar una asesoría de ese tipo, pues va a haber la necesidad en primer término de hacer un contrato de prestación de servicios, y que este contrato debe de contener exactamente lo que se va a realizar, y que de alguna forma, ¿sí?, esto no va a contravenirse con ninguna ley o código que se pudiera en su momento invocar. Dado de que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación señala los diferentes o los diversos métodos de interpretación jurídica que en alguna ocasión estudiamos del maestro Maínez, pues esto nos deja un poco descontrolados, porque si se busca la armonización, entonces dentro de la interpretación jurídica debe de existir esa armonía. Entonces, eso es una de las partes fundamentales en las que tendremos que tomar en consideración para no caer en este tipo de infracciones y que pudiéramos estar ante una situación así, ¿verdad?, de carácter fiscal. Oiga, maestro, el espectro respecto a los asesores fiscales no solo abarca a los contadores, o sea, podría hablarse de otro tipo de asesores, o sea, siempre y cuando, o sea, esos asesores den una asesoría que tengan que ver con una estrategia fiscal. Puede ser abogados, asesores financieros, contadores, administradores, o sea, es un espectro amplio. Sí, es muy amplio, porque es una gama de profesionales que de alguna forma, ¿sí?, están incidiendo en las decisiones de la administración de una entidad. Entonces, eso es bastante delicado, porque no nada más, en este momento yo me he circunscrito a la asesoría fiscal de contadores, pero existen otros profesionales que también dan ese tipo de asesoría, y que de alguna manera tendrán que hacer un contrato en el cual se especifique todo el procedimiento que se va a llevar a cabo. Maestro, ¿cómo podemos definir a un asesor fiscal? Un asesor fiscal puede ser también una persona moral o una persona física. Sí, puede estar involucrado en esos dos parámetros, en esos dos aspectos, porque quien puede responder por una asesoría fiscal puede ser una persona moral. Así es. ¿Sí? Que tenga dentro de su giro principal o actividad preponderante, tenga, ¿verdad?, lo que es la asesoría fiscal, o ya sea una persona física que tenga ingresos por la prestación de un servicio personal independiente. Pues sí. me siento perseguido. Pues sí, me siento fiscalizado. Desde luego que aquí va a haber dos detalles. Uno, el hacer el contrato. Dos, especificar cada uno del procedimiento que se va siguiendo, y fundar y motivar esos procedimientos. En este caso, cuando hablamos de fundar y motivar, estamos hablando del diseño de esas estrategias fiscales para que se me considere como asesor. Así es. Y por el otro lado, la autoridad, yo siento sarcásticamente, no muy profesional, en el sentido de que comentó que quienes revelen, quienes informen a la autoridad, será un tercero, ¿sí? Como premio le darán que participe en la lotería fiscal. Siento que eso salió de contexto. Yo creo que lo deben de modificar, deben de hacerse algunas adecuaciones, que por cierto, entre paréntesis, me permito comentarles que a partir del día 31 de enero de 2020 se emitirán las nuevas reglas, las nuevas
disposiciones que nos darán a luz, ¿sí? A todo este contexto de cosas que estamos viendo. Sí es interesante que pues tengamos mucho cuidado, porque la autoridad también en este sentido nos ha comentado que tenemos que registrarnos, o sea, un registro de asesores fiscales. Considero que casi pues estamos pasando a ser de la plantilla de la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Y eso pues considero que ya pues demerita el trabajo. Además, pues es un trabajo muy profesional el que se hace con todo el sentido, ¿verdad?, para que pueda minimizarse la carga fiscal. Hace algunos años, el licenciado Guillermo Prieto Fortón, subsecretario de la Secretaría de Hacienda de hace 25 años, comentó que era necesario de que todos los contribuyentes hicieran su planeación fiscal. Desafortunadamente, muchos entendieron que era defraudación fiscal, pero todos estamos obligados a hacer una planeación fiscal. Si usted, por ejemplo, tiene pensado tener ingresos de 20 millones de pesos en el año, bueno, pues entonces pues hay que repartirlo entre los 12 meses y hay que ver qué tasa del impuesto nos corresponde y cuánto tendríamos que pagar de impuesto mensual. Pero desafortunadamente, como las empresas de alguna forma son cíclicas, pues muchas veces pueden vender 1 millón de pesos y al siguiente mes vender 3, 5 millones de pesos. Entonces eso saca de contexto, ¿sí?, el poder hacer una perfecta planeación fiscal de todas las operaciones fiscales, contables, administrativas que tiene la entidad. Maestro Astorga, ¿cuáles son o qué reportes debo de entregar como contador dada la aplicación de esta reforma? Puede ser los planes, los proyectos, las propuestas, las asesorías que tengan que ver con esa asesoría que como contadores o como profesionistas estamos brindando a las empresas, o aún no lo... No, ya está dado, están dados ya los parámetros, están dadas ya las premisas, las reglas del juego para la particularidad de cada caso. Es obvio que aquí los asesores fiscales van a tener que tener mucho cuidado, porque una receta, vamos a decirlo así, como si fuera una receta de cocina, no se le puede aplicar a 20, 30 personas. Es un traje a la medida. Y es lo que debemos muchas veces entender, que la asesoría fiscal es un traje a la medida, acorde a las operaciones sustantivas que tenga una entidad. Entonces, eso lo tenemos que saber desarrollar y no caer en estas situaciones, porque pues de alguna manera la autoridad está revisando, ¿sí?, cada uno de los puntos, ¿sí?, que estamos detallando en cada caso, ¿sí? Es muy importante, y luego entonces, que no hagamos una receta de cocina para todos, sino que cada asunto debemos de dar el significado y la seriedad perfecta. Bueno, van a fiscalizar a todos los asesores que tengan que ver con la propuesta de un esquema. Entonces, un esquema fiscal, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, el esquema fiscal ya tiene, de hecho, de entrada, ya tiene algunos puntos que son invariablemente, ¿sí?, necesarios, ¿no? Como es el nombre, el domicilio, la razón social, el objeto del giro de la actividad preponderante, ¿sí?, y que esto, ¿sí?, realmente, ¿sí?, le va a dar ya, como dicen, el esqueleto de lo que va a ser el trabajo. Ahora, después de ahí, pues entonces tendremos la propuesta, ¿sí?, por parte del contribuyente o de nuestro cliente, qué es lo que él quiere que se le haga
y después nosotros tendremos que hacer el estudio, ¿sí? Muy acucioso, cuidadoso, de ver cuáles van a ser, ¿sí? Las factibilidades o las no factibilidades de esta situación. O sea, no podemos presentar un solo plan, el plan A, sino tendremos que posiblemente presentar hasta 3 planes para poder decir cómo se pueden desarrollar. Y entonces, los esquemas que voy a tener que reportar, o los esquemas reportables, son todos aquellos que tengan que ver con un beneficio fiscal en México. Pues vamos, si no un beneficio, es que la palabra beneficio, ¿sí? Es muy amplia, ¿sí? El beneficio puede ser en la disminución de una pérdida, el beneficio puede ser en la deducibilidad de ciertos gastos, ¿sí? El beneficio puede ser la minimización de la base gravable del impuesto, ¿sí? El beneficio puede ser la disminución del coeficiente de utilidad, ¿sí? El beneficio puede ser también el que tengan partes relacionadas. El beneficio puede ser una escisión, una fusión, una transformación, una joint venture, una offshore, puede ser una due diligence, ¿sí? Entonces, el marco que puede utilizar nuestro cliente, nosotros tenemos que ver cuáles serán cada una de las partes en las que se pueda o no se pueda, y en esto pues la autoridad es la que va a tener que emitir su opinión. Sin embargo, en la ley no existe algo que diga o que enmarque el concepto de asesoría, por lo cual puede dejar lagunas a estas modificaciones. Pues vamos por el principio de que partamos de que cuando una ley es aprobada por el Congreso de la Unión, es perfecta. Ya cuando hablamos de lagunas, ¿no? y situaciones, vamos, adversas, pues la autoridad ahí es donde va a tener que poner mucha atención en la situación de cuando se decreten y se programen las reformas fiscales. Tienen que estar muy bien realizadas, porque si no, entonces, dentro de las interpretaciones, aquí la armonía, si el método que utilicé fue el exegético, el estricto apego a la ley, el filológico, el lógico, entonces ya estamos en otros canales. Yo creo que la situación es que dentro de la armonía de las leyes y de lo que se pueda realizar, esto no se contraponga a las demás leyes, sino que precisamente hay esa hermenéutica, ¿sí? Y que podamos nosotros ofrecer un trabajo de calidad. Creo que ahora es muy importante nuestro trabajo, la contaduría pública sobre todo, y pues las carreras afines como administración, derecho. Va a ser muy importante que trabajemos en equipo. Hoy más que nunca vamos a tener que trabajar en equipo para poder externar y hacer un buen trabajo profesional para nuestro concepto. De acuerdo. Así es. De acuerdo. A mí me sigue quedando duda acerca de, por ahí en comentarios de mis alumnos, la profesión contable va a desaparecer. Pues vemos que la profesión contable no desaparece, dada la complejidad de todas las reformas que ha implementado la autoridad fiscal. Pues vayamos nada más al inicio de todo esto, cuando empezamos a ver que dentro del régimen de incorporación fiscal de las personas físicas con actividad empresarial, por ahí salieron algunos programas que la propia autoridad emitió.
su propia contabilidad, cómo llevarla, pero eso, digo, debemos de distinguir que hay dos tipos de contabilidades: la contabilidad financiera y la contabilidad financiera con repercusión fiscal. Y aquí es donde nosotros pues debemos de hacer énfasis el por qué el ser y el estar de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque dentro de ello tienes sus carreras, sus licenciaturas en Contaduría Pública, y la contabilidad financiera nos va a apoyar, va a coadyuvar a la toma de decisiones. La propia ley nos señala que para efectos fiscales, ¿sí?, tenemos que tomar algunos conceptos, pero no en los financieros, que es donde está la base, ¿sí?, de toda nuestra y la estructura de nuestra carrera. Ok, maestro, pues vamos a una pausa. En un momento regresamos con ustedes. Bueno, como asesores fiscales debemos de tener cuidado en acatar las disposiciones que ha emitido el fisco para otorgar estas asesorías y que estas asesorías no se consideren como un delito. Otro tema importante es la facturación. Se dice que quien no declare en el ejercicio fiscal 2020 no podrá facturar, y bueno, el maestro Astorga nos va a aclarar estos puntos. Adelante, maestro Astorga. Desde luego que sí es una reforma muy contundente, muy estricta, aunque ya en el Código Fiscal de la Federación se mencionaba que quienes no presentaran su declaración anual dentro de los 6 meses, pues iba a tener una serie de sanciones. Ahora se está haciendo algo ya más fuerte, porque efectivamente muchos contribuyentes se han inscrito al Registro Federal de Contribuyentes, obtienen algunos beneficios, pero se les olvida, ¿sí?, que tienen que presentar sus declaraciones. Y aquí volvemos un poquito al tema anterior con respecto a la actividad que desarrolla el profesional de la contaduría pública, ¿no? Porque no es solamente el hacer en un programa que nos proporciona la autoridad y decir, ya con eso ya presento mis declaraciones. No, sino que esas tienen que estar supervisadas, tienen que estar debidamente analizadas por el profesional de la contaduría pública, dado que es el experto, ¿sí? Y aquí, pues en nuestro país tenemos muchos expertos contables, pero pocos son los que realmente, pues digamos, tenemos la fortuna de tener esta profesión. Maestro, viene a mi mente, que diversas personas físicas y morales en el ejercicio pasado, y no solo en el ejercicio pasado, sino ya varios años atrás, utilizaban así como estrategias para emitir o que deducir gastos en función de facturación que no habían efectuado los contribuyentes. Aquí es donde tenemos que hacer el análisis de la contabilidad financiera, en donde las normas de información financiera nos detallan, ¿sí?, que debe de existir la prueba contundente de que las operaciones sí se llevaron a cabo, ¿sí? O sea, que se dio la materialidad de las operaciones. Entonces, nosotros no podemos consentir, ¿sí?, de que se elabore un comprobante fiscal que no tenga sustento, ¿sí?, o de recibir ese comprobante fiscal, ¿sí?, aunque reúna todos los requisitos, pero debemos de ver que efectivamente la mercancía, las materias primas, ¿sí?, entraron a nuestro almacén y que de ahí en nuestras tarjetas, todavía hablo yo de la prehistoria de las tarjetas de almacén, hoy pues tenemos un programa ERP, ¿sí?, y en donde realmente se hicieron, ¿sí?, la entrada, ¿sí?, la salida a producción en proceso, la salida de artículos terminados, o sea, hubo una materialización
de la operación. Y muchas entidades pues tomaron las cosas muy a la ligera, haciendo precisamente esto que sí es ilícito y que de alguna manera pues sí sufre menoscabo en sus intereses, pues en este caso el erario, ¿verdad? Entonces yo creo que todos los contribuyentes tienen que llevar a cabo la materialización de todas sus operaciones. Yo creo que eso es parte del civismo fiscal que se debe de inculcar. Sí, la cultura fiscal. Por eso es que aquí en la universidad se ha preocupado la Universidad Nacional Autónoma de México, porque los alumnos, ¿sí?, toda su comunidad universitaria sea ética. Entendamos de que las empresas de gran futuro, las empresas que cotizan en bolsa, que tienen ética, son las más exitosas, ¿sí? Porque si yo soy un inversionista y me llama la atención cierta empresa y me dicen que esta empresa es éticamente profesional, pues no voy a dudar en hacer la inversión, ¿sí? Porque precisamente se basa sobre esos principios de la ética, y aquí en la universidad damos esa materia de normatividad ética, ¿sí? Para nosotros. Yo como auditor me iría a hacerle un análisis financiero, ¿no? Si me dicen que es ético, pues no le creemos hasta que no lo probemos. Pues sí, sobre todo que pues como auditores, vamos a hablar ahora ya no de los contadores que hacen la actividad contable, sino la de la supervisión, que es la auditoría, y dentro de la auditoría pues ustedes saben que tenemos que echar mano de todas las normas de información financiera mexicanas, internacionales, y que de alguna manera pues todo lo que se realizó en las operaciones, aunque ya forma parte del pasado, fue hecho precisamente en términos técnicos. Vienen a mi mente los postulados de contabilidad para los efectos de supervisar que las operaciones hayan sido realizadas por el contribuyente. O sea, debe de existir una consistencia, ¿no? Una asociación de costos y gastos con ingresos, ¿no? Sí, que debe de, precisamente, estás hablando de la armonía que tienen las operaciones dentro de una entidad, ¿no? El control de los gastos, el control de las compras, el control de las ventas, ¿sí? Y eso pues tiene que tener una cocción, ¿sí? En donde pues obviamente como resultado, un resultado fiscal que vamos a obtener para poder ya sea pagar el impuesto, que nos devuelvan las contribuciones, o que podamos compensar esas contribuciones. Ok, maestro. Pues bueno, hay que tener mucho cuidado con la facturación, de no facturar lo que realmente la empresa está operando, pues podemos ser susceptibles a que la autoridad presuma ingresos. Sí, no, y además ya con los sistemas que tienen de esa plataforma, esa nube que ahora le llaman, donde ya la autoridad sabe en qué momento hiciste la venta y en qué momento hiciste la adquisición, la compra, y que puede ya, como dicen, cruzar la información, ¿sí? Y por eso es mucho importante que, pues, cuando hagamos la contabilidad financiera con repercusión fiscal, tomemos en consideración los datos que ya la propia autoridad nos está brindando, ¿sí? Para que pueda haber esa armonía. Maestro, hablemos de las tarjetas de crédito. Por ahí la gente está espantada, no quiere utilizar las tarjetas de crédito por el hecho de que comentan que si tú utilizas tu tarjeta de crédito, automáticamente estás por el hecho de la autofacturación. Entonces la gente tiene miedo, ¿no? Lo que podría llevar a lo mejor a un estancamiento, ¿no? Pues vamos a quitarles el miedo. ¿Qué te parece con ese comentario? ¿Es verdad que vas a estar más fiscalizado si utilizas tu tarjeta de crédito? Bueno, vamos a tratar de que las cosas se tomen su cauce, el río, ¿verdad? Porque es un tema bastante picoso, vamos a decirlo así, ¿no? Por principio de cuentas, la autoridad, desde que yo tuve la oportunidad de participar en la Secretaría de Hacienda allá por los años de 1975, ya sé, ya llovió,
pero déjenme decirles que no tenía control sobre el efectivo. Era muy difícil controlar el efectivo en todas las operaciones. Entonces, poco a poco la autoridad ha ido implementando sus sistemas, sus operaciones, su nube, y que hoy nos encontramos, ¿verdad?, de que la autoridad pues ya en su momento tiene ya los suficientes elementos para poder observar las operaciones que tienen los contribuyentes a través de de estas tarjetas de crédito o de débito. Ahora, aquí el detalle se dio, y eso pues nos lo comentaron en política de ingresos, de que muchos contribuyentes cuando llegaban a la estación de gasolina y pagaban a través de su tarjeta débito crédito, ¿sí?, no les entregaban el comprobante y les decían: le voy a dar un comprobante para que usted posteriormente se meta a la página de la empresa y saque su factura. Para muchos de nosotros, pues como siempre llevamos bici, solamente vamos a la gasolinería porque ya tenemos el tiempo muy contado, ¿sí?, decía: bueno, denme el comprobante y después lo saco. Pero se nos olvidaba, ¿sí? Y esto dio como efecto de que esos comprobantes, ¿sí?, en lugar de que fueran de ese contribuyente, pues se lo pasaban a otro. Entonces hubo abusos. Y los abusos se pagan muy caros. ¿Y por qué? Porque ahora se pretende, ¿sí?, de que con el pago de tarjeta de crédito y débito, inmediatamente, ¿sí?, el comprobante salga con su código QR, ¿sí?, y ya quede efectivamente que el pago lo hicimos ahí. Ahora, no debemos de preocuparnos por el crédito, el monto de crédito que tenemos asignado en nuestra tarjeta. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros tengamos ese beneficio, debemos de ver que las instituciones financieras nos han hecho ya un estudio bastante fuerte en cuanto a nuestros ingresos. Por eso nos preguntan cuánto ganamos, los comprobantes de la nómina, si es que somos empleados, ¿sí?, cuál es nuestro gasto normal, si tenemos hijos, etcétera. Una serie de datos, ¿sí?, que es el que va a determinar el monto del crédito que se le va a otorgar. Entonces, realmente el que a una persona le otorguen un crédito de 20,000 pesos y en una sola exhibición él se gaste los 20,000, no quiere decir que haya tenido otros ingresos, sino que ahora todo lo tenemos que sustentar. Si yo compré un televisor, si yo compré algún equipo de oficina que me hacía falta para poder desarrollar la actividad, bueno, pues entonces ya el propio comprobante fiscal va a decir el artículo que es, la forma de pago, que es lo que la autoridad quiere saber cómo lo pagaste, y que obviamente va a quedar registrado en un estado de cuenta bancario la adquisición, ¿sí? Ahora, si esa adquisición la obtuve a través de los planes de pago de meses sin intereses, pues es obvio que en el reverso del comprobante del banco, del estado de cuenta, va a aparecer, ¿sí?, los abonos que uno va a realizar. Y yo le puedo decir al fisco: efectivamente, compré una impresora que me costó 15,000 pesos y que la estoy pagando a través de mi tarjeta de crédito y me cargan mensualmente el abono, ¿sí?, que tengo que realizar, más las operaciones que yo haya hecho en ese mes. Entonces, no debemos de ponernos así muy tensos, porque lo que se trata es de que de alguna manera pues tengamos ya más control de nuestras operaciones. Se pretende que para un futuro, hablemos unos 10 años si les parece, el dinero como lo conocemos, con aguilitas y con fotografías de nuestros próceres, pues a lo mejor ya no lo vamos a utilizar. Y todo va a ser a través, ¿sí?, del pago de tarjetas de crédito, ¿sí?, y o de débito. O aplicaciones, ¿no? O aplicaciones, que eso
eso nada más platicaremos brevemente, las nuevas retenciones que se les harán a las personas que venden sus productos y servicios a través de este medio. Para allá iba, maestro. Plataformas digitales, Amazon, Netflix, Airbnb, nos va a impactar directamente al bolsillo de los mexicanos toda esta captación que pretende hacer el fisco. Pues aquí el detalle, como se ha dicho, es que las personas morales que no son residentes en el país, ¿sí? Vamos a decir, como lo acabas de mencionar, Amazon tiene su sede en Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahora el fisco mexicano el gobierno de México le pide al gobierno de Estados Unidos que Amazon actúe como retenedor enterador, ¿sí?, del impuesto sobre la renta que grave esa persona que utiliza esos servicios, ¿sí? Entonces va a haber una retención, que eso dice, me van a dar el comprobante y me van a decir menos la retención, pero yo la puedo considerar para efectos de ya al final que haga mi pago de contribuciones, la pueda disminuir. En caso de que sea estrictamente indispensable y en caso de que lo ocupe para fines de la operación de mi negocio, pero yo como asalariado no podré deducirlo. No, ahí es ahora sí que pusiste el dedo en la llaga, porque las personas físicas que tienen ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, pues no tienen más que la única deducción de lo que es el crédito al salario, ¿no? Nada más. A fin de año pues tendrá sus deducciones que son propias y normales, pero aquí es donde yo creo que es importante, ¿sí?, ver la posibilidad de que esta persona física que tiene ingresos por sueldos salarios pues tenga otras actividades, se inscribe en otras actividades para que pueda, ¿sí?, llevar a cabo la deducibilidad de las operaciones. Por ejemplo, esta persona física que tiene ingresos por sueldos salarios normalmente pues tiene un hijo o él tiene la adquisición de una computadora, de una impresora, de algunos periféricos, y eso no lo puede deducir. Pues, sin embargo, pues si tuviera... podría deducir la colegiatura nada más. Sí. Pero, entiendo, o sea, si tuviera otro tipo de actividad, o sea, que no solo fuera asalariado, sino que fuera de actividad empresarial y profesional, a lo mejor podría deducir, pero sí, a la gente le da miedo a Hacienda. Pues es precisamente la función y el trabajo de nosotros, los que pertenecemos a la Contaduría Pública Organizada, a la Contaduría Pública que desarrollamos el trabajo de contabilidades, ¿sí? Decirles a nuestros clientes y amigos, ¿no?, la oportunidad que se presenta, que va a ser más trabajo, bueno, va a ser más trabajo para el contador, ¿verdad? Porque pues nuestros clientes normalmente llegan y nos dicen, aquí están los comprobantes y tú ya sabes qué hacer, ¿sí? Pero eso va a coadyuvar, ¿sí?, a que puedan las personas físicas con una actividad empresarial o en horarios, arrendamiento, ¿sí?, hacer una serie de operaciones y que puedan ser deducibles. De acuerdo, maestro. El tiempo apremia y ya solo vamos a tratar un último tema, que es la ley de extinción de dominio. De dominio. Adelante, maestro. Bueno, pues como ustedes saben, amigos nuestros, la ley de extinción de dominio pues se va a empezar a tener una serie de situaciones bastante delicadas, sobre todo porque en su momento, ¿sí?, vamos a tener que justificar los bienes patrimoniales que hemos adquirido durante nuestra vida. Digo, si eres una persona que tienes ingresos por sueldos y salarios y te hiciste de un departamento que hiciste a través de Infonavit, pues no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Porque bueno, pues es el trabajador, le están haciendo sus retenciones y ahí comprueba. Pero, ¿qué tal
si las actividades que realizas empresariales, ¿sí?, no corresponden al ingreso que obtienes dentro de la empresa y tienes más bienes, que aquí lo interesante va a ser que los tengamos que declarar. Y al no declararlos, entonces pues ahí ya puede suscitarse una serie de situaciones bastante molestas, bastante difíciles para poder comprobar, ¿sí?, que efectivamente se obtuvo, ¿sí?, a través de operaciones lícitas, ¿sí? Por eso es importante que las entidades, tanto personas físicas como morales, cuando adquieran un bien, ¿sí?, un bien mueble o un bien inmueble o bienes, ¿sí?, estos estén debidamente registrados y adquiridos, ¿sí?, a través de la actividad que se desarrolla, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? No nos van a quitar la casa donde vivimos, porque pues sabemos precisamente que hicimos un gran esfuerzo, ¿sí? Es más, el detalle va cuando adquieres bienes en efectivo. Ahí es donde está el detalle, ¿sí? Porque cuando tú adquieres un inmueble y te hacen un contrato y te dicen hay que dar un apartado de 50,000 pesos, luego un enganche de 65 y así pagos que tienes que hacer para poder hacer uso del bien, pues ahí se está notando que las operaciones se van justificando. Pero si de repente llegas a una automotriz o llegas a una inmobiliaria y quiero comprar un edificio, quiero comprar un piso que me cuesta 10 millones de pesos y los traigo en efectivo, entonces pues sí me van a decir, bueno, ¿y de dónde sacó todo esto, verdad? Entonces ahí sí es donde vamos a tener que justificar, ¿sí?, de dónde proviene, ¿sí?, ese dinero para poderlo nosotros aterrizar en bienes. Bueno, en caso de que no podamos comprobarlo, la ley otorga facultades al Ministerio Público para que pueda extinguir el dominio de esos bienes. Así es. Dado de que no se da la justificación, el Ministerio Público va a poder abrir la carpeta de investigación y declarar que esos bienes ya son del dominio público, o sea, son del pueblo, y por eso pues es potestad del Estado, ¿sí?, a venderlos. Ya hemos visto en el caso de automóviles que por ahí tenían algunos funcionarios, gente de ahí, lo vimos hace poco en el remate que hizo la Secretaría de Hacienda, en el que se vendieron inmuebles. Bueno, pues todo eso, como no se pudo comprobar, pues entonces el gobierno dice, yo lo que menos necesito son casas, ¿no? Necesito dinero, y entonces se toma esa potestad. Bueno, maestro, pues fue un placer que nos haya acompañado en este canal. Yo los invito a contactar al maestro José Francisco Astorga y Carreón a través de su cuenta de correo electrónico. Sí, es licjfac@hotmail.com, o pues por Facebook. Creo que me pueden ustedes contactar, ¿sí? Es un medio, estos medios de hoy son fantásticos, nunca lo hubiéramos imaginado, puesto que pues hemos tenido la satisfacción de que nos han visto hasta en Corea del Sur, nos han visto en Tokio, nos han visto en Suecia y Alemania y España. Entonces es la experiencia que pues hemos ido adquiriendo a través de esto. Les aprecio y les agradezco mucho el favor de su atención y de haberme escuchado estos breves comentarios. Como pueden ustedes ver, es muy amplio. En estos minutos no es posible abarcar todo, pero espero que me hagan el favor de hacerme una invitación nuevamente y estemos con ustedes con otros temas de interés. Muchas gracias por su atención. Mi correo electrónico académicoargendis@comunidad.unam.mx. Hasta la próxima.